Muy bien, son las 19 con 37 minutos. Está con nosotros Paula Catena, periodista y escritora del libro Piñera en Jaque, de Editorial Catalonia. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paula, bienvenida. Gracias por estar con nosotros para contarnos un poco más de este libro, que es un aporte histórico también, porque revisa un momento relevante como el estallido social, como la reacción que tuvo en ese momento Sebastián Piñera, su gobierno. Entiendo que el libro está muy basado en entrevistas. ¿Son más como de 120 entrevistas? Sí, son más de 100. Más de 100, son como 120 entrevistas. Sí, cerca de 120. Y claro, la idea fue reconstruir o revisitar lo que fue la segunda administración de Sebastián Piñera. Esto es la lógica de que con Gloria considerábamos que fue un gobierno sin duda muy acontecido, que le tocó enfrentar dos crisis, ¿cierto?, de gran magnitud, de distinta índole, y que él además las aborda de manera muy diferente. O sea, se vio un Sebastián Piñera durante el estallido social muy errático, con problemas para tomar decisiones de manera rápida y efectiva, y versus un Sebastián Piñera que durante la pandemia sacó a relucir sus características más empresariales, ¿cierto? Más parecido a lo que hizo durante la reconstrucción en su primera administración, en el rescate de los 33 mineros, y ese contraste, bueno, nos llamó la atención porque fue en un periodo muy corto de tiempo, y eso hizo que revisitáramos en unos reportajes que hicimos en La Tercera, y de ahí nace la idea del libro, que fueron 5 episodios que publicamos cada domingo, y de ahí surge esta idea que se transforma finalmente en un libro. Qué interesante esto como de los dos Piñeras en el mismo gobierno, digamos, o con distinta actitud respecto de las dos cosas. ¿Con qué convicción se quedan? Porque me parece que es muy interesante ver el perfil de Sebastián Piñera durante el estallido social por la envergadura que tuvo el estallido social. ¿Con qué convicción se quedaron después de hacer el libro? Tú particularmente, Paula. ¿Era un Piñera golpeado? ¿Era un Piñera confundido? ¿Era un Piñera que no sabía en el fondo qué hacer, superado por los hechos? Bueno, según lo que recogimos con Gloria, todo lo que recogimos, y ahí hay bastante consenso respecto de quienes trabajaron en esa administración, en el estallido social se vio un Piñera que era mucho más errático, y que esto respondía principalmente a la falta de información que había concreta, porque a él le gustaba, y parte del liderazgo de él que hacía que fuera tomar más fáciles las decisiones tenía que ver con tener datos concretos, como cosas que pudiera proyectar, pero eso en el estallido no estaba, porque algunos dicen que era una crisis más bien de emociones, de malestar social más profundo, y lograr encontrar una solución a eso era mucho más difícil, además que había cosas que no manejaban la información. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hemos puesto durante este tiempo para cristalizar un poco la falta de información tiene que ver con lo que contamos en uno de los capítulos del libro, que tiene que ver cuando el mismo 18 de octubre está Rodrigo Uvilla en La Moneda en una reunión con alguno de los altos mandos de Carabineros, y se está quemando en él, y pregunta, bueno, ¿hay respaldo de esto? ¿Dónde está el respaldo eléctrico para resguardar esto? Y la respuesta era: no sabemos. Y así un montón de interrogantes que se abrieron durante esa jornada que no tenían respuesta inmediata, y, por ejemplo, cosas que se enteraban por la radio, se informaban por la radio las autoridades respecto de lo que estaba pasando. Es decir, La Moneda, que es la que concentra el poder y debería de concentrar cierto la información de la inteligencia, se informaba por los canales que la misma ciudadanía. Entonces eso daba cuenta de la confusión y frustración que había también a la hora de tomar las decisiones. ¿Y qué pasa con los asesores políticos? No el tipo que te viene a dar datos. ¿Qué pasa con el hombre que te dice lo que está ocurriendo? ¿Tuvo algún asesor político que lograra hacerle entender la naturaleza de la crisis? Pues que ese es parte del problema que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, que dentro de la crisis él no solo tuvo que lidiar, ¿cierto?, con la violencia que se estaba generando en las calles, la dureza con la que la oposición estaba, sino que también tuvo que hacer frente a las diferencias internas de su propia alianza de gobierno. Y ahí es donde algunos esgrimían, algunos de sus asesores, entre ellos uno emblemático como es Cristian Larroulet, que era el jefe del segundo piso, que es ahí donde uno pensaría que se diseñan las estrategias más importantes, ¿cierto? Él creía y defendía que esto era una crisis que iba a durar 2 semanas y se iba a acabar, y parte de lo que decía: aguantemos, no nos sentemos a entregar toda la oposición porque esto dura 2 semanas y se termina.
Entonces, cuando tienes un diagnóstico de ese tipo versus otros que te dicen, porque ahí se divide un poco los asesores como Magdalena Díaz y Benjamín Salas y también... Muy jóvenes además ellos. Además, a los que Piñera escuchaba harto, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Sí. ¿Por qué escuchaba a estos como asesores que no tenían la misma experiencia que asesores de mucho más tonelaje político? Bueno, y eso tiene que ver un poco con los diagnósticos errados de los asesores más antiguos que estaban en el gobierno. Por ejemplo, la Roulette creía y defendía esta tesis de que esto se iba a acabar en 2 semanas y se acababa todo, pero cuando ven la marcha del más de 1 millón de personas el 25 de octubre, recién ahí calibran un poco la profundidad de la crisis, que esto no era solo violencia, sino que había un malestar ciudadano que era mucho más profundo. Ya, y ahí los más jóvenes tal vez estaban más conectados con esa emocionalidad. Un poco más, al menos ellos decían, claro, tampoco tenían la respuesta. Tampoco tenían la respuesta, porque también hicieron o tomaron decisiones que uno dice en retrospectiva, ¿qué estaban pensando? Como por ejemplo la idea de ir a limpiar al día siguiente el metro, hacer una convocatoria a todas las autoridades a que fueran a limpiar los metros cuando tenían problemas mucho mayores. O esto de prender velas al interior de Palacio, que también fueron empujadas por algunos de los asesores más jóvenes. Entonces, nadie lograba calibrar bien, y esa profundidad de la crisis y de no saber es lo que también agudiza la demora en las respuestas y que finalmente se tengan que abrir a otro tipo de soluciones como el acuerdo constitucional que se deriva posteriormente. Una de las declaraciones que con el tiempo hemos visto como más incendiarias o esa, estamos en una guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no teme a nada ni nadie, que no respeta a nada ni nadie, y que es una frase que Piñera había usado como 7, 8 veces antes, refiriéndose al narcotráfico, a varias cosas. Nadie, o sea, cuando él sale a hacer esa declaración, fue él por su propia cuenta y riesgo, ¿nadie le advirtió que eso podía ser benzina en el fuego? O sea, claramente no pensó, no dimensionó él que eso iba a generar, pero esta frase se origina justamente a raíz de que la información que se manejaba o que administraban eran puras hipótesis y no tenían nada concreto. Esa declaración nace a raíz de información que le entregó el ministro de Defensa de la época, Alberto Espina, sobre esta supuesta tesis de que había injerencia extranjera, lo que nunca se pudo comprobar y que nunca se ha comprobado, ¿cierto? Y él llega con esa tesis que supuestamente venía de inteligencia, y Sebastián Piñera la toma y bueno, da esa declaración haciendo alusión a este enemigo poderoso que vendría de afuera, ¿cierto? Ese era como el trasfondo, lo que explicaban después los asesores de gobierno de la época. Y claro, después termina retrocediendo y abriéndose a un acuerdo y buscando otras soluciones, dado que eso lo único que hizo fue recrudecer las críticas de la entonces oposición. Ahora, Piñera pudo haber sucumbido ante las fuerzas dentro de su gobierno que miraban una vía más autoritaria como la salida a esto, y finalmente termina en esta otra idea de abrir este acuerdo constitucional, que no era en ese momento una de las demandas que estaban en la calle. Fue como, yo creo que una respuesta que surgió y logró darle la estabilidad a la salida finalmente que se encontró para el estallido. ¿Eso por qué ocurrió, digamos? ¿Por la convicción de Piñera de que en el fondo no quería pasar a la historia como un presidente autoritario? ¿Porque no tenía suficiente apoyo de las Fuerzas Armadas en ese momento? ¿Ustedes logran como ponerse en el escenario en el que estaba él tomando esa decisión? Bueno, es multifactorial, no es solo un hecho el que pone sobre la mesa que finalmente lo lleva a tomar la decisión. Hay varios factores sobre la mesa que plantean sus ex colaboradores respecto de eso. Una de ellas tiene que ver con la única salida viable que tenía, ¿cierto?, era encauzar políticamente esto, porque bueno, esa decisión la tiene que tomar el 12 de noviembre, que es la segunda jornada más violenta que ocurrió durante el estallido social. Y ahí él regresa a la moneda, ¿cierto? Y tiene que tomar esta decisión entre si volver a sacar a los militares, que ya los había sacado en una ocasión al inicio del estallido. Con muchas complicaciones, además. O habilitar este proceso constituyente. Lo que no se sabía en ese momento es que soterradamente ya estaban las negociaciones en curso entre el ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumel, con el presidente del Senado, Jaime Quintana, que era quien lideraba ahí la Cámara Alta en ese momento, y ya la advertencia también era clara. Si se sacan los militares, nuevamente no hay acuerdo constitucional y por lo tanto no está esa posibilidad de salida política sobre la mesa. Esa es una de las razones principales, y que algunos dicen
sobre todo la derecha más dura, que se lo cobraron mucho tiempo después, que fue una decisión más cobarde por salvarse él mismo. Bueno, hasta el día de hoy lo dicen aquellos que están en las candidaturas de Kast o de Kaiser, probablemente. Exacto, y que siguen cuestionando. Entonces, por un lado está eso, y por otro también estaba la preocupación, que es el otro factor que estaba sobre la mesa, que si es que sacaban a los militares, igual se abría una caja de Pandora que no se sabía qué podía pasar. No sabía, eso podría haber terminado en muertes, podría haber terminado en más denuncias de violaciones a los derechos humanos, y se podría haber, no tenían cómo dimensionar o cómo contener o controlar eso, y eso era una preocupación también para él. ¿Alguien advertía que los militares no estaban tan deseosos de ir a la calle? La primera declaración es: yo no estoy en guerra con nadie. Y la segunda vez, nadie lo dijo en voz alta, pero todo el mundo... A ver, toda la esfera política se preguntaba: ¿estamos dispuestos a sacar militares a la calle que después van a terminar en un juicio por violación a los derechos humanos? Bueno, lo que planteó en ese momento las Fuerzas Armadas era que ellos no tenían la preparación, ¿cierto?, para el control de orden público, que su especialidad era otra, que tiene que ver más bien con el resguardo de las fronteras y en ese tipo, y por tanto las medidas del uso de la fuerza fue algo que se tuvo que trabajar y discutir durante también esa administración. Fue un debate que se abrió justamente por lo que había pasado ya en la primera sacada de militares a las calles, más allá de que todo el tema de los ojos, de lo que pasó durante esos días fue más bien por parte de funcionarios de Carabineros en su mayoría. Pero claramente esa era una advertencia que ellos levantaron y que también pesó a la hora de tomar la decisión. ¿En qué estaba pensando Piñera? ¿Nadie le dijo nada cuando se fue a sacar la foto a Plaza Italia? Bueno, esa es una de las grandes interrogantes en qué estaba pensando. Ojalá haber estado en su cabeza para saber, pero lo que da cuenta es un poco de la personalidad que tenía Sebastián Piñera, de que de repente era impulsivo, ¿cierto? Y de hecho él termina pidiendo disculpas públicas por esa fotografía. Lo que se sabe, y bueno, le llegó reto de todos los asesores. Él hacía las cosas sin consultar con nadie. Lo pregunto porque mucha gente... Muchas de las veces hacía cosas que le parecían bien a él y que otros le podrían haber aconsejado que no lo hiciera, y lo hacía igual. Un ejemplo de eso también es lo que ocurrió en Cúcuta, que varios le dijeron que no fuera y él fue igual. Claro. Ahora, Benjamín Sala fue el que lo convenció de ir para allá. Claro, él fue el que... A quienes escuchábamos. El que articuló toda la operación que terminó echando por tierra todo el prestigio que se había ganado la Cancillería chilena en la guerra de Irak. Y ahí Ampuero y la subsecretaria de la época, Valdivia, le advirtieron que no fuera, y él lo hizo igual porque ahí vio una opción de posicionar su liderazgo internacional. Había un tema también de ambición personal respecto de su liderazgo. Ahora, en el tema del estallido, tengo la impresión, no sé si ustedes lo pudieron como pesquisar y vamos a tener que conseguirnos el libro para leerlo bien en profundidad, pero en el fondo hay un entorno que habla de un Piñera que se va un poco hacia adentro, que se pone más introvertido, que se queda más solo también en medio de esta confusión, ¿no? Como malo de la cabeza. No, ellos, incluso ustedes plantean que habría recurrido, no sé, a chamanes, a tarotistas, que en el fondo estaba agobiado por no tener las respuestas de un tipo que se caracterizó siempre por la eficacia, digamos. Por decir, bueno, aquí tengo los números, yo hago un cálculo, con este cálculo proyecto, y con este proyecto hago una apuesta que generalmente le salió bien. Era capaz de entender números, pero muy poco las sensaciones. Lo que sí recogimos en el libro, y de eso nos hacemos cargo, es que tiene que ver con esto de un poco de la soledad presidencial, ¿cierto? Esto de que se va un poco más hacia adentro justamente por todo lo que estaba pasando, y eso también tiene que ver con la dificultad que tuvo a la hora de tomar decisiones, ¿cierto? Y eso lo contamos bien en el libro. Y más bien el tema de recurrir a estos chamanes o alternativas fue iniciativa más que de él dejó hacer. Fue iniciativa particularmente de Carla Rubilar y de Magdalena Díaz, su jefa de gabinete y ministra de su gabinete de la época, que recurren a este tipo de herramientas más esotéricas, por así decirlo. Y claro, pero tiene que ver, mira, más del dato que puede ser anecdótico, es cierto, la verdad, yo creo que da cuenta de la profundidad de la crisis y de la frustración que existía. A mí me da cuenta de una desesperación total. De no poder encontrar ninguna solución que diera. Entonces, ellos piden autorización, por ejemplo, para el tema de las velas azules. Magdalena Díaz le pide autorización a Sebastián Piñera para, ¿podemos hacer esto? Y él, sí, haz lo que tengas que hacer. O sea, estaba preocupado de otras cosas. Claro, no era lo primero en su lista de problemas, ¿cierto? Entonces,
lo que se decía y el argumento para hacer eso es, bueno, si ya hemos tratado de hacer todo, ¿qué importa si hacemos algo más? Más allá de lo alternativo que puede ser esa solución. Oye, muy entretenido, ¿eh? Yo creo que es un buen testimonio, no solo del estallido, nos concentramos más en eso, pero hace una revisión de su segundo gobierno, también está el tema de la pandemia y todos los desafíos que enfrentó, pero está entretenido de leer, con hartos testimonios bien valiosos, así que bueno, Paula Catena, te agradecemos. Gloria Faúndez no pudo venir, no pudo estar, pero también para que quede claro que ha sido un trabajo en conjunto, y bueno, me imagino que lo encontramos en todas las librerías, porque está dentro de lo más vendido. Ahora está en proceso de reposición porque ya se vendió todo súper rápido, así que sí, quedan algunos por ahí en línea, pero se supone que el otro miércoles segunda ya van a edición, estar ¿no? de nuevo la segunda edición en librerías. Ya. Y todavía se puede encontrar en algunos por internet. Piñera en Jaque, de Editorial Catalonia. Muchas gracias, Paula, por haber venido a contarnos un poquitito más. Gracias a ustedes por que te invitarme. vaya bien. Y ahora, prueba de sonido en la prueba de ADN.